dímelas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del Apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Estamos estudiando este capítulo que nos está enseñando grandes verdades, verdades que no solamente traen un conocimiento acerca de Dios, sino verdades que transforman nuestras vidas, verdades que nos está alimentando para que podamos ser más como Cristo. No estamos profesando una religión, sino estamos dando a conocer a Cristo. Cristo no es una religión, sino que Cristo es la verdad, el camino y la vida por el cual podemos llegar al Padre. Así que lejos de ser religioso, lo que somos gente que tenemos una relación con un Dios vivo y verdadero. La religión no salva a nadie, nunca lo ha hecho, ni lo hará. Pero Cristo sí, Cristo es el Salvador del mundo. Así que predicamos a Cristo, estudiamos la palabra, presentamos a Cristo, porque solamente en Cristo es que podemos hallar salvación. Así que nos encontramos en un capítulo, ya llevamos varios domingos con ello, pero quienes estamos metidos en el Evangelio de Juan, también está puesto en radio, donde muchos también están escuchando, siguiendo a las clases, pero estamos en un capítulo importante, donde hemos visto varias cosas, no vamos a parar en ello, pero en el versículo número 33 hasta el versículo número 47, que es el pasaje que nos resta, estamos viendo algunos puntos importantes, 4 de ellos, donde son evidencias de que realmente Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador del mundo. Recordemos por un momento que Él está confrontando a los líderes religiosos, que les estaba acusando a Jesús por haber sanado a un paralítico en día de reposo. Entonces no solamente estaban persiguiendo a Jesús por esta supuesta violación del día de reposo, que no había violado el día de reposo, había violado la tradición rabínica de la Misná de los judíos. Pero no solamente le estaban persiguiendo para apresarlo, sino que literalmente dice que querían matarlo. Bueno, esto es lo que hace la religión. Y uno dice, ¿cómo es que la religión puede llegar a matar personas? Bueno, la historia lo corrobora. Si nosotros estudiamos la propia historia, ¿verdad?, de la cual nosotros vivimos y formamos parte de ella, esto es algo, y más los españoles sabemos de esto. La religión no salva. La religión nos enseña aquí que inclusive estaban tratando de apresar a Cristo para matarle, a un Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo,
Él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y dice la Biblia que él era perseguidor. ¿Perseguidor de quién? De los creyentes, de los cristianos. Y no solamente los apresaba, sino que él fue quien dio ese consentimiento, quien estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Y él mismo sujetaba las ropas de Esteban. Así que la religión judía, en el mismo Saulo de Tarso, muestra que tampoco le salvó, sino que él era otro asesino, pensando que estaba haciendo lo que la religión decía. Así que paradójicamente la religión nunca ha salvado a nadie. Por eso Cristo es el único Salvador. Cristo nos llama a tener una relación verdadera con Él, íntima, segura, convincente, real. Y nos encontramos ahora en un capítulo en este contexto de los versículos del 33 al 47, donde nos van a dar 4 evidencias a partir de 4 fuentes incensurables, porque esto es lo que podemos ver, que corroboran estas afirmaciones de que Jesús es el Mesías. El otro día estuvimos enumerando estas 4 y estuvimos exponiendo un versículo, el versículo número 32, quitando como aquello que algunos creen que Juan el Bautista está aquí involucrado cuando es el mismo Dios, el Padre, quien dijimos que es, a lo que hace referencia al versículo número 32. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Está hablando del mismo Padre, dando testimonio del Hijo. Y literalmente nos enseña el texto, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. O sea, este es el primer frente que nosotros podemos ver en cuanto a evidencias de que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero nosotros vamos a ver ahora en el versículo 33 hasta el versículo número 35, que es lo que tocaremos en esta mañana, una de las evidencias que corroboran esta gran verdad. Hay 4 que encontramos en el resto del capítulo 5, que es este discurso extenso de Jesús. Pero aquí vamos a ver que uno de los testimonios también importantes es el del mismo Juan el Bautista, el precursor, quien vino a preparar el camino a Cristo. Eso lo vamos a ver en los versículos del 32 al 35. Pero en el versículo 36, simplemente a grosso modo por encima, para que lo tengamos en mente, quienes estáis apuntando, veremos también otra evidencia, otro testimonio, y son sus propias obras corroboran que lo que se hacía realmente lo podía hacer aquel quien era Dios. Ese es el versículo 36, el testimonio de sus obras. Versículos 37 y 38 veremos el testimonio nuevamente y más extenso del Padre sobre la verdad de quién era el Hijo. Y por último, los versículos del 39 al 47 nos estará hablando la palabra de Dios, dicho sea de paso, de la propia Escritura. Las propias Escrituras, ellas mismas atestiguan de que Jesucristo es el Mesías. El testimonio de las Escrituras a lo largo del Antiguo Testamento. Esa es la última y cuarta evidencia en este capítulo que nos va a mostrar sobre la verdad de quién es Cristo. Pero aun cuando tú no estés dentro de este recorrido que estamos haciendo por el Evangelio de Juan, y sea posiblemente tu primera visita o la segunda, o no tengas conocimiento un poco por encima de todo lo que estamos diciendo, estate atento, porque solamente una palabra de las Escrituras, de la Biblia, puede salvarte. Solo una palabra puede quebrantar tu corazón y mostrarte el Evangelio que muchos teólogos eruditos no pueden conocer. Porque aquí hay un mensaje que no es conocido para la sabiduría humana, como dice el mismo apóstol Pablo. Es que aquí hay un mensaje que solamente puede entenderlo aquellos quienes tienen hambre y sed de justicia, aquellos quienes están abiertos con un corazón para recibir su palabra. Así que por una parte es un mensaje, como decimos, que hasta un niño lo puede entender. El Evangelio es muy sencillo, pero por otra parte, grandes teólogos a lo largo de los siglos, grandes eruditos en los idiomas originales, no pueden conocer la verdad de un Cristo tan glorioso. No han sido salvos, inclusive. También es algo paradójico, porque el estudio de la Biblia tampoco te salva. El conocimiento superfluo de la palabra tampoco te salva.
Hay gente que se encierra solamente a conocer, a tener conocimiento, a saber maravilla. Pero ¿sabes una cosa? Tus vidas están muertas. Están muertos, no tienen vida. No son miembros del cuerpo de Cristo activo. Entonces, ¿para qué tanta palabra? Jesús nunca nos enseñó que nos alimentáramos de un gran banquete y que no tuviéramos con qué levantarnos de esa mesa para servir. Nunca. Jesús nos dejó el ejemplo siempre de servir. Jesús nos dejó el ejemplo que durante todo el día servía. Él durante todo el día servía a su Padre. Y a la noche, cuando todo el mundo se acostaba, ¿qué es lo que hacía? Iba a orar. No tenía su lugar, ¿verdad? Sus tiempos. No. Él servía intensamente. Y luego, cuando todo el mundo se levantaba, ¿cómo estaba Cristo? Ya estaba levantado. Ya estaba buscando a Dios. No era un dormilón, ¿verdad? Esto horas, yo da un colchón cómodamente, las horas que quiero, me pongo a estudiar, pero no respondo. Ese no es el ejemplo de Cristo. Esa es una vida que prácticamente está muerta, insensible a la verdad de Dios. La palabra puede matarte si no la practicas. Es un problema conocer mucho y hacer poco. Eso es un gran problema. Un grandísimo problema. Se trata de que nosotros deseemos, como dice el mismo apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pero ¿para qué? Para que por ella tengamos salvación, crezcamos para salvación. Pero luego sigue diciendo el texto, si es que en verdad habéis gustado de la benignidad del Señor, hay un sí condicionante. Si tú y yo hemos gustado de esa salvación tan grande, a ti y a mí nos va a preocupar servir a ese Salvador glorioso. Él tiene que robarte tu tiempo y el mío. Lo merece. Lo merece más que tu esposo, tu esposa y tus hijos. Él lo merece, al igual que los míos. Porque Él es el Señor y solamente Él. Por eso, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra fuerza es el primer y gran mandamiento. Y si tú quieres seguir haciendo los mandamientos de Dios, que debería como cristiano, el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el servir a los demás. Esa es la vida cristiana, ¿verdad? He visto a gente con grandes problemas cuando conocen mucho hacen poco. Y siempre he dicho en Argentina, una persona que leyó la Biblia, creo que no conocía a nadie que leyera tanto la Biblia, y un par de veces estuve impidiendo que él mismo se matara. Quería matarse, quedó loco. ¿Y cómo es esto? Sí, es muy sencillo. Dios te da de comer para que tú vayas y des de comer a quién? A otros. Y la comida más sabrosa del Evangelio es aquella que en el servicio nos la va dando Dios, en medio de las necesidades. Cristianos activos en la obra. Otros pueden buscar horas a solas y no se entera de nada. De nada. No se está enterando quién es Dios todavía. Pero servir a Cristo es por lo que tú y yo somos llamados. Dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, hay un orden específico que Cristo mismo dejó. Lo primero es lo que tú y yo no queremos hacer, negarnos a nosotros mismos. Ahora queremos nuestras comodidades, queremos nuestra administración de nuestro tiempo, queremos hacer lo que realmente nos gusta, queremos la vida solitaria, no quiero tanto ruido entre medio de la gente. Bueno, dice, niéguese a sí mismo, primer punto. Pero ha dicho, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y posteriormente, ¿cuál es el segundo? Hay 3 requisitos. ¿Pero cuánto tiempo? Cada día, todos los días. Toma tu cruz, identifícate con Cristo, con lo que Él hizo. Que otros puedan verte como el mundo vio a Cristo. Y toma tu cruz cada día. Y entonces, dice, entonces ven y sígueme. La pregunta, ¿tú y yo estamos siguiendo a Cristo de esa manera? Porque si no, ¿de dónde tú y yo sacamos que somos discípulos? ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia nos da un orden, nos enseña, nos prepara para hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y aquí nos encontramos con la esencia del Evangelio de Juan, que el propósito principal tiene que ver con aquellos quienes lean este Evangelio. Pueden llegar a concluir que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. De eso trata estos 879 versículos, ya hemos dicho.
Pero ahora en un contexto donde Jesús va a darnos evidencias, porque es un mensaje, si tú te das cuenta, tiene una Biblia donde tus palabras, o las palabras de Cristo en tu Biblia vienen en rojo, todo, hasta el resto del capítulo viene en rojo. Es un mensaje de Jesús. Y Jesús va a usar el punto número 1, evidencial. Y usa a Juan el Bautista. Es como que está en un juicio, no tendría que hacerlo, pero es como se está aquí presentando este cuadro. Presenta al primer testigo, Juan el Bautista. Bueno, ¿qué es lo que dice de Juan el Bautista? Dice los versículos del 33 al 35, que es lo que vamos a tratar en esta mañana, hablándonos de este testimonio del precursor, quien vino a preparar el camino, quien fue anunciado proféticamente en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, por el profeta Malaquías. Dice el versículo número 33, capítulo número 5. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio. Juan aquí no es Juan el apóstol, ¿verdad? Quien escribe el Evangelio, quien escribe primera, segunda, tercera de Juan, quien escribe Apocalipsis, se le atribuye 5 libros de la Biblia. No es este Juan. Aquí cuando aparece Juan, suele ser casi siempre, por no decir siempre, porque Juan solamente se atribuye a sí mismo cuando dice el discípulo amado, siempre está haciendo alusión ¿a quién? A Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Recordemos que estamos hablando de Juan el Bautista, el precursor. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Cuando yo observo este texto y quiero sacar una correcta interpretación, lo primero que sigo viendo y lo que más me asombra es que Jesús siempre está amando a sus enemigos. Recordemos que aquí está tratando con gente que querían matarle. Sí, los religiosos de su época. La religión querían quitar del medio la verdad, quién era Cristo. No les interesaba para nada Cristo. No era un buen negocio estar con Cristo. Al igual que hoy, estar con Cristo físicamente no es un buen negocio, pero espiritualmente es lo mejor que nos puede ocurrir. Y dicho sea de paso, la palabra negocio es una palabra compuesta y trata con el primer punto que hemos dicho, que Jesús dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Eso es lo que significa negocio. Esa palabra compuesta significa negarse, ¿a quién? Al ocio. Esos son los negocios de Dios. Algunos es al contrario, son más ociosos. Y Jesucristo mismo decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así que negocio es negarse al ocio. Y lo primero que vemos como Jesús sigue amando a estos hostiles enemigos que querían matarle. Y eso es lo que vemos nosotros en el versículo número del 33 al versículo número 35, pero sobre todo en el 34, para que vosotros seáis salvos, e inclusive los mismos enemigos. Pero el testimonio de este precursor a favor de Cristo en estos versículos, nosotros sabemos que el ministerio principal de Juan el Bautista era preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías cuando el Mesías viniese. Ese es el testimonio que Juan podía dar de Jesús. Él era el precursor, quien estaba preparando el camino. Estaba para preparar a la nación de Israel para la venida del Mesías. Este era el trabajo principal de Juan el Bautista. Pero otra de las cualidades cuando estudiamos la biografía o algunos rasgos distintivos de Juan el Bautista es que Juan tenía que diferenciar, reconocer al Mesías verdadero. A día de hoy los judíos están ciegos y todavía están esperando ¿a quién? A ese Mesías que aparentemente será el verdadero, pero que será el falso Mesías, como estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, donde empezamos ahora en el capítulo 14 ya. Pero Juan tenía que identificar
al único y verdadero Mesías cuando llegara a esta tierra. Y de hecho en Juan capítulo número 1, en el versículo número 29, dice literalmente, hablando de Jesús, del Mesías, he aquí el Cordero, este era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que Juan mismo dio testimonio del propio Jesucristo, del propio Mesías, diciendo en Juan capítulo número 1, versículo número 15, son pasajes que ya hemos estudiado, pero podemos ver nuevamente, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está hablando de ese Mesías. Viene después de mí, yo ya estoy aquí. Sin embargo, Él es antes de mí, porque Él es el Dios hombre. Dice en Juan capítulo número 1, versículo número 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ese es el Mesías. Ese es el que vino después de Juan, pero siendo antes que Juan. Aquel verbo fue hecho carne. Él es el Dios encarnado. Cristo se humanó, ¿verdad? Para que fuese visto por los hombres y llevar a cabo esa obra redentora a favor de los hombres, quienes se arrepintieran y creyeran en el Mesías. Así que las autoridades judías habían enviado una delegación a Juan y él dio testimonio realmente de la verdad. Él dio testimonio de esta verdad, que los mismos judíos habían enviado una delegación a Juan el Bautista para que pudiera responder a sus preguntas. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y vemos en los versículos 19 al versículo número 23, en el capítulo número 1, ¿habéis dormido bien por la noche? Algunos tienen sueño, los veo que están aprovechando el tiempo. Bueno, tú te lo pierdes, pero yo te diría, esfuérzate por abrir los ojos. Yo suelo curarme la herida con Loptite, con un pegamento, que es... En el momento, yo cuando me corto, el otro día tuve un dilema con la familia porque me hice un buen corte y en vez de ir al hospital, pues yo uso ya de Argentina, aprendí a ponerme Loptite. ¿Sabes? Algunos tendrían que ponerse Loptite en los ojos, aunque pudiera estar durmiendo en sus mentes, en sus corazones. Pero es tiempo de no dormir. Despierta tú que duermes, dice la Biblia, y Cristo te alumbrará de entre los. Así que esfuérzate por estar despierto este rato. Después puedes seguir durmiendo. Pero te digo por tu bien, no por el mío, porque voy a seguir predicando igual, hasta que Dios me dé el tiempo para ello, ¿no? Pero en los versículos del 19 al 23 del capítulo número 1, esta delegación enviada por los judíos manda a unos religiosos, digamos a unos investigadores, a Juan el Bautista, que diera respuesta a estas preguntas que se estaba haciendo el Sanedrín, el grupo de la élite, ¿verdad?, judía, los ancianos de los judíos, esos rabinos. Y dicen en el versículo número 19 al versículo número 23, capítulo número 1, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Entonces aquí encontramos que los judíos enviaron ¿a quiénes? Sacerdotes, ¿y quién más? Y levitas. ¿A qué preguntasen? Nos dice el pasaje. ¿Tú quién eres? ¿A quién estaba aquí preguntando? Juan el Bautista. ¿Tú quién eres? Confesó y no luego, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y el versículo 23 dice Juan el Bautista a estos investigadores, dijo, yo soy la voz de uno que clama. ¿En dónde? En el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
¿Sabes cuán importantes son? Para mí, reconozco que es una de las palabras o de los textos que más me gusta del Evangelio de Juan, o que más me confronta cada vez que lo leo. Cada vez que lo leo, me confronta a mi propia vida. Me sigue preguntando al día de hoy, ¿quién soy yo? Y no porque sea otra persona diferente, pero yo entiendo esta pregunta en mi propia vida. Si tuviera que tomar una aplicación, ¿cómo vivo yo? ¿Soy realmente quien digo que soy? ¿Hago lo que digo que hago? ¿Quién soy yo? ¿Soy genuino? ¿Soy verdadero? ¿Reconozco que predico a Cristo, que siempre la gloria es de Cristo? ¿Sé que no soy el que pudieras tú pensar que soy? ¿O tú pudieras pensar que yo no vivo lo que tú vives? ¿Pudieras tú creer que yo no vivo las mismas situaciones que las tuyas o diferente? ¿O quién soy yo delante de los hombres también? ¿Sabes? A veces pensamos que lo que vivimos solamente lo vivimos nosotros. Y no es verdad. La Biblia nos enseña cómo también dijeron que había hombres. Jesucristo mismo en el Sermón del Monte, Pedro también lo enseñó, que vivieron antes de nosotros en otras épocas, que vivieron las mismas aflicciones que nosotros, y también que en otros lugares de este mundo, geográficamente, están padeciendo también las mismas aflicciones. Me gusta aquí como Juan el Bautista, me gusta ver su integridad. Me confronta, me reta a mí mismo. Yo no soy el Cristo. ¿Sabes qué es lo que decía? Yo no soy quien tú piensas que soy. Yo no soy el Cristo. Estás equivocado. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Profeta? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Haciendo aquí un paréntesis. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Yo te estoy hablando de lo que yo digo acerca de mí mismo. Lo que yo me confronto y lo que yo mismo me pregunto y respondo a este pasaje. Pero tú no quedes fuera de esta pregunta. ¿Qué dices acerca de ti mismo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Te estás engañando a ti mismo? ¿Estás haciendo creer a otros que eres lo que realmente no eres? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Dices la verdad de lo que eres, de lo que piensas, de lo que hablas? ¿Puedes decir que tienes una buena relación con hermanos hablando cosas que edifican? ¿Qué dices acerca de ti mismo? Yo siempre digo, ¿qué capacidad tenemos en la iglesia para poder llevar una vida afuera en el sentido, digamos, haciendo o diciendo cosas que cuando venimos entre nosotros nos avergonzarían? Pero tenemos la capacidad de aparentar que todo está como bien. Bien, hermano. Venimos a adorar al mismo Dios. Somos hermanos. ¿Sabes qué dices acerca de ti mismo? ¿Eres ese hombre que Dios realmente demanda de ti? ¿Quién eres? Yo te digo y reconozco que esto me confronta cada vez que lo leo. Yo no sé a ti. Pero veo la integridad de un hombre íntegro delante de Dios. Veo un hombre que solamente le preocupa Cristo. No le preocupa a nadie más. No le preocupa tu opinión, la mía, como no le preocupaba en sus días la opinión de quienes estaban en su entorno, lo que pensarían de él. A él le daba igual. Yo no soy el Cristo. Te voy a decir quién soy yo, dice Juan el Bautista a estos sacerdotes y levitas. Simplemente, y no por ello con menos valor, la voz de uno que clama en el desierto. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Tú y yo somos esa voz? Eso es lo que debemos ser todos. La voz que clama ¿en dónde? En este mundo desértico en tinieblas. ¿Eres esa voz donde quiera que va? ¿Te preocupa hablar de Cristo donde quiera que te encuentras? ¿Es realmente tu deseo, mi deseo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso es lo que soy. Un hombre íntegro. Así que los judíos que habían enviado esta delegación, estos representantes, sacerdotes y levitas, a preguntar a Juan qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Hay alguien quien está superando tu ministerio? ¿Cómo es esto posible, Juan? ¿Eres tú o hay otro? Y este es un pasaje que hemos estudiado, que fue muy bueno, que nos enriqueció, cuanto menos a mí,
Pero el texto también nos enseña que quienes hayan sido enviados, como hemos visto, para interrogar a Juan, eran del grupo o eran de los fariseos, como bien hemos visto. Pero los tales le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Dice en el versículo número 25 al 27 del capítulo número 1. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Si tú tampoco eres Elías, si tú tampoco eres el profeta. ¿Por qué estás bautizando entonces? ¿Quién eres? Este es el punto principal por el cual le preguntaron a Juan el Bautista en su ministerio, ¿por qué estaba bautizando? Si eso era algo que era correspondido a Elías, al profeta, al Cristo cuando viniese. ¿Sabes? Los judíos no es que estuvieran en contra de los bautismos. Los judíos solamente querían en un bautismo para los prosélitos, es decir, para aquellos quienes se hacían judíos. Son gentiles que se convertían al judaísmo, se tenían que bautizar. Entonces los judíos, ellos mismos, no reconocían que ellos necesitaban bautizarse porque ellos ya eran hijos de Dios. ¿Descendientes de quién? De Abraham. Digo esto para que puedas ver con más claridad. Está viendo bautizar aquí a Juan el Bautista a la gente. Y si tú entonces no eres el Cristo, ni eres el profeta, ni eres Elías, ¿a quién estás bautizando? ¿Para qué? ¿Por qué pues entonces bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, es verdad. Mas en medio de vosotros está uno. ¿No dijo que estaba lejos, que aún no había venido? No, lo que dice la palabra de Dios es más, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esto pudiera ser otra realidad para ti esta mañana. A tus días, tú puedes estar en medio de una reunión cristiana, escuchando el Evangelio y aún no conocer a quién. A Cristo, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de ¿quién? De mí. El que es antes de mí, dice nuevamente, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Nota como Juan siempre está poniendo a Cristo en el lugar que le corresponde. Él reconocía que él era un enviado. Él no tenía vergüenza de testificar. Él no tenía vergüenza de reconocer para decir, yo no soy el Cristo, ni el profeta, ni Elías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Para eso está la iglesia aquí, en la tierra hoy en día. Para hacer esa voz, ¿por medio de qué? De la predicación del Evangelio. Un mundo que está en tinieblas, en densas tinieblas de oscuridad, sin Cristo. Así que de manera contundente y explícita, el testimonio que estamos viendo aquí de Juan el Bautista respaldaba las afirmaciones de Jesús sobre de ser el Mesías. En general era considerado un profeta de Dios. Juan el Bautista, por lo general, en el ámbito judío, él era considerado como un profeta de Dios. O sea, no estamos viendo aquí a Juan el Bautista simplemente a un descelebrado, uno que está hablando tonterías, uno que no tenía nada que ver con lo que se venía viviendo en el mundo. No, él era un hombre respetado, generalmente, y era considerado como un profeta. Es más, es el último profeta y el primer profeta que después de 400 años, o sea, entre el periodo intertestamentario se llama, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pasaron 400 años que se le llaman 400 años de silencio. Significa que Dios no habló. Entonces aquí está hablando un profeta. ¿De parte de quién? Recordemos que le ha dicho, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él es un profeta. No solamente lo dice, sino que los judíos lo reconocen. Entonces para ellos era nuevamente aquella voz nueva. Este es el primer profeta que había venido después de los 400 años de silencio. Para nosotros hoy entendemos que fue el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nunca empieza en Mateo. Eso es uno de los errores más tontos que se comete. Ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. El Nuevo Testamento, hablando de lo que significa la propia palabra testamento, ese nuevo pacto, inicia cuando Cristo muere y derrama su sangre. Ese es el nuevo pacto.
Esa es la sangre que Cristo ha derramado por nosotros. Dice, para remisión de vuestros, esta es mi sangre que es derramada para el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto comienza más bíblicamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo ha muerto y ha resucitado. Pero nunca diga que Mateo, Marcos, Lucas y Juan es el Nuevo Testamento. Eso es el antiguo pacto todavía. Por eso dice el autor de Hebreo que está por desaparecer. Pero hasta que Cristo no viene, muere, derrama su sangre, no hay un nuevo pacto. Sigue siendo el antiguo pacto. Por tanto, Elías es el último profeta del antiguo pacto, del antiguo testamento. Juan el Bautista. ¿Y yo qué dije? Elías. Pues Juan el Bautista. Perdón. Él es entonces el último profeta del antiguo testamento. Así que para los judíos esto era algo muy importante. 400 años de silencio. Y ahora empezamos a escuchar una voz. Eso es bueno porque algunos no están dormidos. Esos son los buenos, los que nos ayudan también. Entonces lo que vemos aquí es que para los judíos esto era muy importante. No era cualquier voz. Ellos sabían muy bien. Dice en Mateo capítulo 21, versículo número 26, entre otros pasajes como Lucas 20, versículo número 6, que dice lo mismo, en un contexto de Jesús preguntando a los líderes religiosos también en cuanto al bautismo de Juan, ¿verdad? Cuando le estaban pidiendo respuesta o preguntando aquí a Jesús para que respondiera a las preguntas de estos religiosos, pero Jesús mismo se dirige a ellos, dice, yo también os hago otra pregunta. ¿El bautismo de Juan de quién es? Es la pregunta que vemos aquí en este contexto. ¿Del cielo o de los hombres? Y estos judíos se vieron en un conflicto. Si decimos del cielo, ¿qué estamos aquí corrigiendo? Pero si decimos de los hombres, aquí mismo nos dan una que nos linchan. Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, 26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque tienen a Juan por profeta. Ellos tienen a Juan por profeta. Lucas 26. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Así que Juan no es un cualquiera para los propios judíos. Por eso es tan valioso este testimonio, esta evidencia de que Juan el Bautista está dando testimonio de la verdad a esos judíos que aun cuando querían matar a Jesús, Jesús dice que le seguía amando. Y esta evidencia no está aquí para que pudiera el mundo pensar que no tuviera dudas sobre quién es Cristo. No, esto está aquí porque Jesús ama a esos enemigos y le está mostrando 4 evidencias donde ellos como judíos sabían muy bien para que tuvieran esta certeza de que realmente Él era ¿quién? El Cristo. Así que el testimonio de Juan tenía y tiene en este sentido, en esta porción de las Escrituras, un peso muy contundente en la Escritura para los judíos. Es considerable entre ellos. Es más, las mismas autoridades reconocían la importancia de las palabras de Juan el Bautista cuando le oían. Ellos mismos reconocían que era algo de valor. Sin embargo, aquí hay un problema también. Aun cuando Juan el Bautista era considerado un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, él era la voz de uno que clama en el desierto, él estaba para dar testimonio de la verdad. Pero si nosotros conocemos un poco la historia del Antiguo Testamento, aquí se está repitiendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Nosotros vemos que tal como sus padres, los padres, en este caso hablando de los judíos, años anteriores habían rechazado también a los profetas, que hablaban de parte de quién, de parte de Dios. Ellos estaban haciendo también lo mismo. Los padres rechazaron a los profetas que Dios les envió, pero el pueblo de Israel rechazaron a esos profetas. Ellos estaban aquí rechazando a este profeta que estaba hablando para dar testimonio de la verdad, hablando de Cristo. Y esto es algo notorio por todo el Antiguo Testamento, algo repetitivo, vez tras vez. Yo simplemente voy a leer 3 pasajes que creo que son importantes. Segunda de Reyes, capítulo número 17, versículo 13 y 14.
Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de ¿quién? De mis siervos los profetas. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Estos profetas estaban hablando al pueblo de Dios de qué es lo que Dios quería y tenía para con ellos. Pero ellos endurecieron sus corazones y rechazaron a estos profetas que venían de parte de Dios. Con Juan el Bautista está ocurriendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Estaban rechazando esa última voz, ese último profeta que les estaba anunciando al Mesías, a Cristo. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo número 19, y les envió profeta para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Nuevamente, un último versículo referente a este punto. Jeremías 25, 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, mira lo que dice, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído. ¿Para qué? Ni tan solamente dice para escuchar. Y aquí es verdad que Jesús no necesitaba ni dependía del testimonio humano para concluir su afirmación de su deidad, de que Él era Dios. No es que Él necesitara esto en su vida. Recordemos que Él está para dar. Juan el Bautista está para dar testimonio de la verdad y Jesús está para que esa verdad sea consumada y el mundo se pueda salvar. Así que el pasaje ya nos enseña que el mismo Padre está dando aquí testimonio del Hijo. Y con esto debería ser más que suficiente. Dice el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Versículo 37 del capítulo 5. Esto debería ser más que suficiente. Sin embargo, vemos en su paciencia, en su humildad, mostrando aquí un hombre, a Juan el Bautista, a que pudieran considerar como consideraban los judíos las palabras que Juan tenía para con ellos, pero aún así, ellos rechazaban esa voz, como lo venían haciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es un pueblo duro con el que también está aquí tratando Jesús, de manera, digamos, muy bien vista, con un guante blanco, se podría entender el día de hoy, estaban tratando de apresarle, de matarle, buscando la oportunidad para ello, engañosamente, como algo que no era un gran problema, simplemente queremos apresarle, pero queremos matarle. Querían matar al dador de la vida, como Pedro habla de ellos, de los judíos. Matasteis al dador de la vida. Sin embargo, más bien podemos ver que el testimonio de Juan, como hemos dicho, no era realmente porque tuviera que ir a algún vacío o escasez de pruebas, sino para confirmar la verdad sobre él, por medio de quien ya era reconocido como un profeta verdadero de Dios. Estaba confirmando de quién era Juan el Bautista, que tuviera esa relevancia, el peso de sus palabras, confirmando: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Por tanto, creer las palabras que yo os voy a hablar es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Pero no fue lo que aconteció. Jesús tenía siempre frente a sí sus enemigos. Hemos visto que lo tenía si lo miraba con amor, tratando de salvarles. Y en este caso estaba haciendo, por medio del testimonio fidedigno de Juan, la misma cosa, la misma verdad, tratando de salvar a sus enemigos, que ellos pudieran ver la verdad del propósito por el cual Él estaba en el mundo, Cristo. Tratando de que creyesen a esa voz, a ese profeta, que ellos creían que realmente era el profeta de Dios, que pudieran creer el mensaje que tenía para con ellos. Dice en Juan capítulo número 1, versículo 35,
El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Tratamos este punto tocante a la humildad de Juan el Bautista. Él estaba contento de que sus discípulos, ¿los discípulos de quién? De Juan el Bautista, se fueran tras Jesús, porque él era el Cordero de Dios. No solamente era aquel que hablaba, que clamaba, que tenía esa voz de un clamor en medio del desierto, sino que hacía con sus hechos lo que correspondía a Dios. No solamente es la voz de uno que clama, sino de uno que deja que sus discípulos sigan realmente ¿a quién? A Cristo. Solamente hay uno, es Jesucristo. Así que también de manera, digamos, paradójica con lo que hemos visto, habiendo resaltado el testimonio aquí de Jesús, vemos a Jesús también, y esto es algo que me gusta, está elogiando el ministerio de Juan el Bautista. Dice en Mateo capítulo número 11, versículo número 7, el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo número 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, y yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice el versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Qué elogio está dando aquí Jesucristo mismo a Juan el Bautista? Está resaltando aquí a estos judíos que venían tras él para matarle. Pero ¿por qué no creéis lo que Juan el Bautista está hablando acerca de mí? Él vino para predicar a Cristo. He aquí, Jesús decía aquí: yo estoy entre medio de vosotros. Juan había dicho: él es el Cordero de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo. Todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el pan de vida. Jesús dijo reiteradas veces quién era él. Pero ¿por qué no creéis a Juan, donde los profetas del Antiguo Testamento estuvieron profetizando de él? Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías quien debía de venir. Pero tenéis un problema, que por más que la propia palabra está hablando de mí acerca de un profeta, que vosotros decís que lo es, no le creéis. Ese es el problema del corazón del hombre. Nunca es la palabra. ¿Sabe cuántas personas hay que están discutiendo continuamente en su vida con la palabra de Dios? Como si pudiera alguien vencer a la Biblia, o si pudiera alguien buscar la vuelta a la Biblia, como si la Biblia tuviera algún error. ¿Cree que esto no ha hecho ya gente antes que tú durante toda la vida? Todos llegan a la misma conclusión. Esta es la palabra de Dios. Si la estudian con seriedad, con honestidad. Esta es la palabra de Dios, la que tú y yo tenemos en nuestras manos. Esto es algo grandioso que Dios nos ha dado. Pero aquí nos encontramos con este tipo de personas. Así que por una parte estas palabras eran un tributo para Juan, lo que vemos que Jesús está aquí hablando acerca de él. Pero por otra parte era también una reprensión a los líderes judíos por rechazar el testimonio mismo de Juan. Eso es por otra parte. Esa reprensión a esos judíos que ya estaban rechazando inclusive el testimonio del mismo Juan. Y el último versículo, el versículo número 35 del capítulo número 5, el otro día decía Antonio en el comedor, no sé si le sentará mal, creo que no,
pero dice, cada vez que Juan lo dice, bueno, con esto ya vamos a acabar, con este último versículo, podemos añadir media hora, ¿no? Pero es verdad, es el último versículo que tenemos para exponer, lo que no sé cuánto tiempo nos va a llevar el último versículo. Pero dice el versículo número 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo ¿en qué? En su luz. Así que por una parte está hablando con claridad lo que Juan el Bautista representaba para los judíos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Sabes? Cuando uno estudia este pasaje, y aquí podemos ver cómo Juan aparece en un tiempo ya pasado, yo personalmente creo que posiblemente ya Juan estaba encarcelado o ya lo habían ejecutado para ese momento. Posiblemente. Sin importar si era el momento o no, lo que nos está enseñando el texto, Juan era una antorcha que ardía, que alumbraba. Es decir, que la vida del propio Juan el Bautista, el celo que Juan tenía por Cristo en su interior, era algo visible en el exterior para otros. Es algo muy bonito lo que nos dice aquí. ¿Te imaginas que digan esto de ti y de mí? Una antorcha que alumbra. Lo que hay en ti y en mí, en lo profundo, otros pueden verlo. O sea, no estamos en cualquier sitio sin importar dónde estemos. La gente no ve nada. Pasamos desapercibidos, ¿verdad? Vamos en este mundo, la sociedad, que nadie me pregunte, porque si alguien me pregunta tendría que contestar, es una vergüenza. Esto no le ocurría a Juan, porque él ya estaba hablando y predicando. Él era una antorcha, él tenía fuego, ¿verdad? Él tenía fuego, él no tenía compromiso con el mundo, era con Cristo. Él tenía un propósito en el mundo que es diferente. Y él era la voz de uno que clama en el desierto, quien no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. No era digno, pero era un hombre que ardía por dentro. En su interior había fuego y otros podían ver en lo exterior, en un mundo donde vivían en oscuridad, podían ver el fuego de Juan. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que esto nos ha ocurrido a todos los cristianos. Pero una pregunta, ¿verdad? Aquí para todos. ¿Cuánto tiempo hace que a ti o a mí no nos preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Nunca te han dicho eso como cristiano? Yo creo que sí. Pero ¿cuánto tiempo hace que nos lo han dicho? Vivimos en sitios donde ni siquiera sabemos qué somos. Cristianos, ya no digo antorcha se vería. Pero cristianos, no, es que hay tantas leyes, hoy en día hay que tener cuidado, es que cuidado porque es que te quitan, te ponen, te denuncian, pues que te denuncien. ¿Qué importa? ¿Tú crees que Dios no va a estar contigo? ¿O conmigo? Porque ese será el método que usará Satanás para cerrar nuestras bocas en los últimos tiempos. Por eso hablaremos en 17 y 18 en Apocalipsis, por eso yo estoy en que el sistema del mundo estará ligado con la religión. Porque el sistema del mundo te hará cerrar tu boca y mi boca. En el sentido, sabemos que la iglesia no está, pero de los cristianos que estén ahí, para que realmente no se predica a Cristo. Por la amenaza de un sistema de lo que acontecerá. Nosotros estamos viviendo lo mismo en nuestros días, sin importar que la iglesia no esté en ese tiempo, que no estará por lo que nos enseña la Biblia, pero ahora estamos viviendo la misma verdad. Es un mundo que está tratando de cerrar la boca a los hijos de Dios. No dejemos que nos cierren la boca. No tengan miedo al profesor, al alcalde, al policía. Háblale de Cristo. Cristo se encargará de defenderte a ti y a mí. Háblale a ese juez. Yo nunca me olvidaré en medio de un juicio. Lo he contado muchas veces. Mi padre preparó todo lo que había por hacer con abogados y procuradores. Tenía un juicio según él ganado. Pero cuando llego al juicio digo toda la verdad. Toda la verdad. Yo he hecho esto, yo fui el que hizo, pero usted también, y eso también lo hice. Y yo me recuerdo que los abogados me miraban como diciendo, pues ese se volvió loco. Mi padre no entendía nada, pero ¿sabe qué dijo el juez? Le di testimonio de Cristo. No dije eso solamente porque no tendría sentido decir simplemente la verdad y irme. Le dije, pero esto ha ocurrido en mi vida. Dios cambió mi corazón. Y si no, ¿cómo usted creería que yo le voy a contar toda la verdad? Y nada más que la verdad. A mí me dejaron salir. Y eran 12 años que tenía.
para cumplir. Digo, ¿de qué nos da miedo? ¿Qué es lo que nos puede atemorizar? ¿Por qué, como dice el salmista, andaré yo con la opresión del enemigo? ¿Por qué vamos a andar enlutados? Si Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Si solamente nosotros somos la luz del mundo. La iglesia, Juan era una antorcha que ardía. Ardía. No iba por ahí como algo triste, ¿verdad? Iba por la calle pensando de qué es lo que tendré, mañana qué hago, cuánto me queda. Y Juan el Bautista no tenía tiempo para eso. Era una antorcha que ardía. Donde quiera que estaba la gente sabía que tenía algo especial. Y es como nos dice el texto literalmente. Y alumbraba. No solamente ardía. Alumbraba, que es distinto. Y no solamente alumbraba, y vosotros quisisteis, el problema no estaba en Juan, estaban ¿quiénes? En ellos. Vivir por la luz de Juan. Vivir con el fuego de Juan. No, Juan vivía lo suyo. Juan estaba alumbrando, pero ellos no querían pagar un precio como Juan lo pagó, y como cada quien de nosotros tenemos que pagarlo. Y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan era un hombre celoso por Cristo. No le tenía miedo a la sociedad en la que vivía. Hoy en día veo a cristianos muchas veces, parece que están no esclavos, sino atemorizados todo el rato, ¿no? ¿No? ¿Qué dices? No, por favor, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete, de verdad. ¿Qué tiene tanto miedo a tantas leyes? Y digo, el cristiano está para obedecer las leyes, que realmente son las que se someten a Dios. Pero te dije otra cosa, y esto lo digo empezando por mí, y yo sé que mi familia lo sabe mejor que nadie. Y he vivido esos tiempos, y estoy dispuesto a seguir viviéndolo, por supuesto. Si alguna ley se pone en contra de mi Dios, yo estaré en contra de esa ley, de quien pone esa ley. No me importa, de verdad te lo digo. La prisión a estas alturas, una prisión, predicar a Cristo. Es una bendición, sería una bendición, te lo digo con todo el corazón. Hoy por hoy, a veces pensas, ¿está en prisión? No sé si decir, gloria a Dios. He estado años en prisión siendo cristiano, ha sido una bendición. Ha sido un privilegio. No quise salir de prisión, porque encontré un ministerio. ¿Me vas a amenazar con entrar dónde? ¿En prisión? Por favor, vamos, estás tardando. Abre las puertas, si fuera ese el caso. Porque lo peor que nos puede ocurrir es retrotraernos, echarnos atrás. Ay, es que mi hija, es que mi perro, mi mujer, mi casa. Tú vas a rendir cuenta en ese momento por lo que tú te pones de parte de Dios o te pones en contra de Dios. Ya se encargarán otros, seguro, si eres de la iglesia. Pero no engañemos, no nos acobardemos. Seamos esa luz del mundo, como la Biblia nos enseña que tenemos que ser luz del mundo. Por eso es que el reino de los cielos es solamente para los valientes. Ellos son los que los arrebatan, no para los cobardes. Para los cobardes tiene el mundo todo el que tú quieras. Para los cobardes disfruta del mundo todo el que pueda, porque se te va a acabar y te va a pasar factura. Pero para los valientes hay trabajo. Y tiene que ver con Cristo, con quien es Él. Así que por otra parte, y aquí concluimos, Juan es esa antorcha que ardía, que alumbraba, pero solamente esta connotación, esa antorcha que alumbraba, en el original griego habla de una luz que se va apagando. O sea, es una luz, una lamparita pequeña con aceite. Eso es importante porque cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, hay una diferenciación entre cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y cuando el texto nos está enseñando que Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Esa antorcha no tiene que ver nada con la luz del mundo. ¿Quién es Cristo? Por eso la palabra luz, que en el griego es pos, P-H-O-S, lo que nos está hablando es la esencia de donde proviene toda esa luz. O sea, Jesús es la luz, es la esencia, existe porque Él es la luz. Él creó la luz, es la esencia de todo lo que puede alumbrar. Sin embargo, Juan el Bautista no es esa esencia. La palabra que aparece aquí como antorcha, dice que Juan era una antorcha, es lumos, lo que significa es una antorcha pequeña, portátil, de aceite que se consume. Nosotros nos vamos consumiendo, quiera o no quiera. Pero Jesús es totalmente diferente. Él es la luz del mundo.
Y todo el que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Alguien sabe? Es que no pude grabar, no sé qué me pasó con el teléfono. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale. Entonces vamos a ver lo que dice este versículo, concluyéndolo, repitiéndolo solamente. Sí que sé que me he pasado, tengo varias páginas y no me da tiempo para tomar la aplicación. Pero quedémonos con este punto en cuanto al testimonio de Juan. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Si siguen leyendo, más yo, dice Jesús. No vamos a meternos ahí, pero más yo tengo mayor testimonio que ¿quién? Que el de Juan. Y ahora es el Padre, ¿verdad? Quien está hablando también que en el versículo número 36. Esas obras que el Padre me dio, yo las he hecho, he llevado a cabo ese ministerio. Pero a modo aplicativo, para acabar aquí con una aplicación, me gustaría hacer algunas preguntas como siempre en cuanto a lo que hemos visto. No hemos podido ver todo lo que me gustaría que hubiésemos visto, pero creo que con esto podemos entender lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. A modo aplicativo, todo lo que tú y yo hemos escuchado en cuanto a Juan el Bautista, a quien era considerado en la palabra de Dios este profeta, entendiendo quién era y quién no era, entendía cuál era su ministerio, su trabajo, aquí entre tanto estuviera en esta tierra, como Jesucristo mismo elogió a Juan como aquel profeta que había de venir. Si queréis entender, dice, ese es aquel Elías quien tenía que venir. O sea, ese elogio que Jesucristo mismo está hablando aquí también a Juan el Bautista. Pero en vista a lo que estamos estudiando, lo que hemos visto, a modo personal para cada quien de nosotros, ¿cómo has sido convencido de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿De qué manera tú has tenido convicción de que Jesucristo es quien dice que es? ¿Cómo ha ocurrido esto en tu vida? ¿Ha sido por medio de unas palabras de alguien? ¿Ha sido debatiendo? ¿Ha sido estudiando? ¿Cómo tú has sido convencido de que realmente Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿O ha sido el Espíritu Santo quien ha venido y te ha dicho, tú eres un pecador y mereces morir, porque la paga del pecado es la muerte? Sin embargo, hay una dádiva de Dios que es en Cristo Jesús, y cuando le recibes tiene vida eterna. Pero en tu caso, ¿cómo has sido convencido? Si es que has sido convencido de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Una segunda pregunta, tenemos 8, esta es la segunda. ¿Crees que Jesús es quien dice ser en el Evangelio honestamente? ¿Tú crees que Jesús es quien dice ser? ¿Realmente lo crees como Él dice que es en el Evangelio? ¿Estás creyendo lo que se dice de Cristo en el Evangelio? ¿Es verdadero? ¿Es algo genuino lo que tú estás creyendo, lo que yo estoy creyendo cuando leo el Evangelio? Si realmente crees que Jesús es quien dice ser, la siguiente pregunta es, ¿crees entonces que estás viviendo de acuerdo a su voluntad? O sea, si tú y yo creemos que Jesús es realmente el Cristo quien nos dice el Evangelio, si realmente creemos todo lo que el Evangelio dice acerca de Cristo, entonces, ¿creemos que estamos viviendo de acuerdo a su voluntad? ¿Eres consciente de que si no estás viviendo de acuerdo a su voluntad, estás viviendo haciendo lo que te da la gana? Aunque suene feo, pero es verdad. ¿Llegas a entender esta verdad tan sencilla que la entendería un niño? Si Cristo es quien dice ser, yo he sido convencido de que soy un pecador, me arrepiento, Él me ha salvado. Creo realmente todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo, lo creo por completo. Entonces, si no estoy haciendo su voluntad, ¿qué es lo que estoy haciendo? No nos gusta responder a esa. Suena feo. Lo que me da la gana, lo que quiero, lo que me gusta, esa es la verdad. Porque yo creo en ese Cristo, yo confío en ese Señor que me ha salvado. Entonces ese Señor tiene un mensaje para mí. Para mí tiene un mensaje. Entonces si yo no estoy creyendo lo que Él tiene para mí, que es vivir de acuerdo a su voluntad, entonces estoy viviendo
para hacer realmente lo que yo quiero. Date cuenta que hay dos maneras de creer entonces lo que la Biblia dice. Una, sí, puedo creer, es convincente, no es nada difícil. La otra es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te convence, te quebranta, te rompe. Eres un hombre transformado, nuevo en arrepentimiento. No mereces vivir. Y hay tanto agradecimiento en tu vida que te falta el tiempo para servirle a Él. No quieres otra cosa. Aunque en el entorno nuestro haya otras muchas cosas, sí, por supuesto que sí. Pero siempre la prioridad será servir ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Siempre será ese nuestro objetivo, servir a Cristo. Porque Cristo realmente es el único quien merece que nuestra vida le sirvan, le glorifiquen a Él y solamente a Él. ¿Realmente crees que la vida que estás llevando no te va a pasar factura? ¿Tú realmente crees, si estás viviendo tu vida apartado de lo que tú realmente sabes y conoces de quién es Cristo, lo que la Biblia dice acerca del Hijo, y estás convencido de quién es Cristo, y te está diciendo lo que tienes que hacer, pero sin embargo tú no lo estás haciendo? La siguiente pregunta, ¿tú crees que esa manera de vivir no te va a pasar factura? ¿Crees que eso va a ser un estado permanente en el que tú vas a hacer lo que tú quieras? Y un día no te va a venir una situación en la cual Dios te diga, se acabó. Vamos a empezar a mover tu vida. Esto Dios lo hace porque nos ama. Se va a mover un entorno en ti mismo que no lo vas a entender. Vas a llorar como nunca lloraste. Y es el amor de Dios, diciéndote, aún todavía te resiste. Aún todavía quieres seguir viviendo para el mundo. No es suficiente para ti. Y empieza a sacudir los cimientos de nuestra vida, nuestras seguridades, nuestras cuentas corrientes si las tuviéramos, ¿no? Nuestras propiedades si las tuviéramos. Empieza a moverlo todo. Dice, ¿dónde te quedas? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres realmente para Cristo? Y será amor de Dios porque lo que Dios quiere es que solamente quede Él. Él en nuestra vida como lo más apreciado, como el Señor realmente de nuestros corazones. Así que cree realmente que si sigues viviendo tu vida sabiendo todo lo que hemos dicho, ¿no te va a pasar factura? Y otra pregunta que pensaba esta mañana, después de que preparé el mensaje. Si lo crees, ¿por qué no te arrepientes? Si realmente crees que te va a pasar factura porque estás viviendo opuesto a la voluntad de Dios, sabiendo que no es Dios lo que Dios quiere de ti, lo que demanda, tú crees realmente lo que la Biblia dice acerca de Cristo, pero no vives de acuerdo a su voluntad. Vive, como hemos dicho, haciendo lo que realmente nos gusta o lo que nos da la gana, aunque suena fuerte, pero es un sinónimo. ¿Crees que no te va a pasar factura? Entonces, si lo crees realmente, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no dejas que realmente Cristo sea el Señor de tu vida y solamente Él? ¿Sabes? Nunca más te sentirás solo. Si algún día te has sentido solo, yo creo que esto todo lo hemos experimentado, jamás, en ningún momento, en ningún problema, en ninguna adversidad, en ninguna enfermedad, en ninguna prisión te sentirás solo. Jamás. Y digo prisión por causa ahora ya de Cristo, no porque nos vayamos a hacer cosas feas y nos metan en prisión. Digo, si tuviéramos como me aconteció a mí por antes de venir a Cristo, como vivía. Jamás me sentí solo. Y he tenido enfermedades, las tengo todavía, pero mira, para la gloria de Dios siempre digo, jamás me siento solo. No me preocupa lo más mínimo, de verdad te lo digo. Con todo el corazón, honestamente, lo más mínimo. ¿Sabe qué es lo que es una preocupación mínima? A mí no me preocupa. Porque no solamente he entendido que Cristo está atendiendo eso, sino que mi vida está en sus manos. Entonces, si está en sus manos, ¿qué es lo que me puede preocupar? Nada. Esa es la vida de un cristiano a las manos de Dios. Y si tú eres cristiano verdadero, tú sabes también cómo es este lenguaje. No nos va a preocupar nada de lo que venga a nuestra vida. Y a la luz de todo lo que hemos visto, me vino esa mañana un pasaje que leía en Isaías, personalmente un versículo, el capítulo 5, versículo número 4. Isaías capítulo 5, versículo número 4. Es una parábola hablando de Israel, Dios con Israel. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? A la luz de este texto, de todo lo que hemos visto, si has estado atento a estas preguntas, aplicando a todo lo que hemos escuchado en esta mañana, ¿crees que Dios aún tiene que hacer algo más por ti?
Porque a veces hablo con personas y parece como que Dios todavía tiene que hacer algo más. No es suficiente haber matado a su propio hijo. Como que Dios está en deuda todavía con alguien en este mundo. Esto es lo que trata esta parábola con Israel. ¿Qué más? Dice, ¿qué más se podía haber hecho a una viña que es mía? Y yo esperando que diesen uvas. Sí, pidieron uvas, pero uvas silvestres. ¿Qué más se podía haber hecho que yo no haya hecho allá? Y la misma cosa. ¿Tú crees que aún todavía Dios tiene que hacer algo más por ti que no haya hecho hace 2000 años cuando Cristo murió? Para que tú y yo pudiéramos ser salvos hoy de la ira de Dios. Piensa de verdad, con seriedad. Responda a estas preguntas honestamente. Cada vez que estamos acabando los domingos, en cada clase que tenemos, me propuse tomar estas aplicaciones a modo interrogantes. Las preguntas nos hacen meditar mucho si somos honestos y queremos conocer realmente la verdad. Preguntas que tienen que ver con todo lo que hemos visto, por supuesto. Pero ser honesto a responder esta pregunta es algo primordial. Responder a estas preguntas que hemos estado haciendo es algo que merece la pena responderlas. Porque aún inclusive si estás fuera de esa salvación, es decir, si aún todavía no eres cristiano, nada ni nadie te impide en este momento que pueda hacerlo. Si te arrepientes y crees en el Evangelio. ¿Sabes? Nunca me olvidaré, jamás. Sé que soy muy pesado a veces con lo mismo. La primera persona que me habló de Cristo, jamás olvidaré. Fue un pastor que se atrevió a entrar en celda de castigo donde yo estaba. Y yo escuchaba a los funcionarios siempre diciendo, no merece la pena este hombre o este joven. Y con qué valentía ese hombre entró a predicarme a Cristo. Con qué brillo. Era una antorcha que ardía. Alumbraba, era un hombre ya muy mayor, apenas caminaba, pero me llamaba la atención con qué fervor hablaba de Cristo. Y él se sentó conmigo. Para mí era algo especial, tenía una visita encima al lado mía, después de tanto tiempo solo, en la celda, y me predicó a Cristo. Y me dio el famoso Nuevo Testamento de los Gedeones, que yo no lo usé bien, pero me lo dio. Nunca olvidé esas palabras. Cuando vine a Reto, siendo también joven, esas palabras, o sea, lo que yo hice en cuanto a la decisión que tomé para Cristo, esas palabras no fueron la primera vez que yo lo escuché aquí en Reto. Yo siempre he dicho, el Evangelio lo escuché en prisión, por un hombre quien se atrevió a predicarme a Cristo. Por más que le decían los guardias diciendo, no merece la pena, tenga cuidado, claro, había tenido un conflicto con uno de ellos, le había pegado a uno de ellos. No entre usted. Y escuchaba esa voz como decía, ábreme la puerta, por favor. Y ese hombre, para mí, pensando lo de Juan, era una antorcha que ardía. Alumbraba. Y alumbró mi corazón por un momento. Yo seguí con la mía, pero luego Dios, en su soberanía, en su amor, en su paciencia, quebrantó mi corazón. Y estas palabras no quedaron fuera del quebrantamiento. Fueron recordadas. Para mí fue algo muy especial aquel momento. Y posiblemente tú has tenido momentos, si no igual similares en otras situaciones, en el cual ya Dios fue hablándote por medio de situaciones, por otras personas. No deseches esa voz. Como dice el autor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escucha hoy la voz de Dios que te dice arrepiéntete, arrepiéntete. Conoce a ese Dios incomparable que merece toda nuestra vida. Cada minuto que tengamos en este mundo es para su gloria. Amén.